Estaba convencida de que no iba a hacer la reseña de esta nueva película de Flanagan en la vida. Ha tardado lo suyo, pero ya está aquí. El universo es inmenso. Este próximo viernes, día 17 de octubre, se estrena por fin en cines La vida de Chuck, película dirigida por Mike Flanagan, conocido entre otras cosas por ser el director de Doctor Sueño y también por habernos dejado los mejores años de género de terror en plataformas con series como La maldición de Hill House, etc. Y es que esta película ha dado muchísimas vueltas. La vida de Chuck es una cinta que legalmente pertenece al año 2024. De hecho, si no recuerdo mal, se presentó en el Festival de Toronto, no de este año, no, del año pasado, con ciertas intenciones de aspirar a la carrera al Oscar. Lo tenía un poco todo. Director Mike Flanagan con un reparto de lujo, con una historia original de Stephen King y con un tono un poco más adecuado para la academia. Pero finalmente las fechas de estreno se cayeron totalmente, desapareció y durante este 2025 ha tenido varias fechas diferentes de estreno y de hecho se ha presentado también esta última semana en el Festival de Sitges, porque sí, por fin se estrena este próximo viernes. Como muy admiradora de Mike Flanagan, os podéis imaginar las ganas que tenía de verla y la cantidad de tiempo que he estado esperando. Y por fin la he visto. Os explico un poco de qué va esta historia. Y es que se trata de la adaptación de un relato corto del autor Stephen King, que como sabéis es uno de los autores fetiche del director Mike Flanagan, que es uno de los referentes en el cine de terror y fantástico de los últimos años, y nos trae con él un reparto de lujo, encabezado por Tom Hiddleston. Y ahora os explicaré por qué el tema del reparto es un poco complejo. Además de él, va a estar acompañado de otras caras conocidísimas como Karen Gillian, Chiwetel Ejiofor, David Dastmalchian, Mark Hamill o Jacob Tremblay, entre otros. Una auténtica pasada. Pues bien, esta historia firmada por Stephen King se acerca un poco a su lado más existencialista, historias que se pueden parecer, por ejemplo, a La Milla Verde, no de una manera tan intensa, pero sí con ese lado un poco más, entre comillas, amable del terror, mezclado con algunos toques de sucesos paranormales, y por otro lado, en su lado más existencial, se puede parecer bastante a Walter Mitty. Es una historia en la que si no entras desde el primer minuto, seguramente la película te va a expulsar. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, la manera en la que está narrada la cinta es más bien curiosa. Está dividida en 3 capítulos y está narrado a la inversa. Empieza por el final, lo cual puede ser un poquito confuso para el espectador, y si consigues superar ese primer acto de la película puede que te enganches a lo que viene después. Esta historia, que está adaptada por el mismo Mike Flanagan, se crea alrededor de las sabias palabras del poeta Walt Whitman, quien dijo una vez: "Contengo multitudes". Y con esa palabra básicamente se desarrolla toda la historia de este personaje protagonista, Chuck, al que vamos a verle pasar por diferentes etapas de su vida. Y añadiéndole un pequeño toque sobrenatural, nos trae esta historia que baila entre el drama, el melodrama, una pequeña pizca de musical y un ligero género fantástico. Vamos a encontrarnos con un montón de personajes, con esa multitud de la que habla Whitman, representada con muchos actores diferentes, todos ellos buenísimos. Tengo que mencionar la breve intervención de David Dastmalchian, que es una auténtica barbaridad, y son, no sé, 40 segundos de interpretación, pero es una barbaridad. Y claro está, el que presenta su cara más conocida, que es Tom Hiddleston, que interpreta a la versión adulta de este personaje, tampoco aparece demasiado. Así que para un espectador que no está tan acostumbrado a este cine un poquito más existencialista, quizá no le caiga muy bien esta película. Tengo que puntualizar también que, como muy fan de Flanagan, me ha encantado ver a todo el elenco de actores que suele trabajar con Flanagan. Es, no sé, una tradición que fíjate, que me gusta a mí. Y el hecho de que actores sigan repitiendo con el mismo director suele ser una buena señal. Pero bueno, dejando eso al margen, como digo, tiene una estructura un poco extraña, no llega a la hora y 50 minutos y eso creo que no le hace muy buen favor.
Estoy completamente segura de que hay material descartado de esta película, muchas escenas que faltan aquí, porque es uno de los elementos que más me han fallado personalmente, y es la falta de contexto, la falta de cercanía con el que se supone que es el personaje protagonista. Conocemos toda su historia, pero siempre lo vamos a ver desde fuera. Esto también está apoyado por un narrador omnisciente, que es el que nos está contando la historia de Chuck, y esto tampoco ayuda mucho a meterse en la piel del personaje, lo que hace que simplemente seas un espectador de una bonita historia, triste también, pero que no llegues a conectar del todo. Eso, unido con un poco las prisas que tiene este montaje, de hecho un montaje que también es del mismo Mike Flanagan y que está bastante bien, es una cinta que dentro de lo que representa tiene buen ritmo, aunque está hablando de temas que quizás son un poquito densos en su mayoría, pero funciona bastante bien, porque después se van uniendo cabos y es muy satisfactorio descubrir quién es, quién dijo qué y cómo lo interpreta este personaje protagonista. Es un lujazo ver a tantísimo reparto de actores y actrices buenísimos uno detrás de otro que dices, bueno, Flanagan se ha marcado un Christopher Nolan porque aquí sale todo el mundo, literalmente. Pero en términos generales es una película muy agradable, extremadamente reflexiva. Estamos hablando de temas como cuestionarte tu propia existencia, tu lugar en el mundo, tu lugar en el universo, con lo vasto que es. Y hace mucho hincapié también en el tiempo. Importantísimo. Un tiempo limitado. Por lo tanto, estamos hablando de una película emotiva, bonita, agradable, que ve las partes menos agradables de la vida de una manera más llevadera. Como viene siendo habitual, Mike Flanagan es un grandísimo director, me encanta cómo dirige, cómo trabaja con sus actores, creo que es un director estupendo y estoy siempre muy pendiente de sus nuevos trabajos. Muy orgullosa también de ver que tiene su propia productora, Red Room, y que espero que salgan muchas películas y muy buenas y buenas producciones también de parte de esa productora, pero sigo teniendo la sensación de que en esta cinta se han quedado cortos. No sé si por querer que no durara 2 horas o que no superara las 2 horas de duración, pero sigo pensando que a esta cinta le falta un poquito más de digestión para que yo me pueda acercar todavía más a este personaje protagonista. Y el narrador omnisciente yo lo habría desechado, pero esos son gustos personales. Creo que esos elementos hacen que no te centres demasiado y con tantos personajes, con una película tan coral y con esas diferentes etapas del personaje durante su vida, es complicado acercarte a su experiencia y que termines la película emocionadísimo. A mí personalmente no me ha llegado a emocionar, creo que le falta ese punto más de empatía, pero sí que creo que como adaptación de un relato corto de Stephen King es un buen trabajo en general, hay buenas interpretaciones, es una buena producción, muy bien rodada, un montaje interesante dentro de el material que me da la sensación que falta. Así como otras veces creo que hay que meter tijera y sobran muchas cosas, en esta ocasión creo que faltan más escenas de nuestro protagonista y meternos en la experiencia que está viviendo y que funcionaría mejor si la experiencia la pudiera vivir con él y no simplemente contemplarla. La cinta tiene un mensaje precioso, nos impulsa a tener curiosidad por la vida, a experimentarla mucho más y, como no, trabaja el concepto del memento mori y ser conscientes de que nuestro tiempo es limitado, lo que debe hacer que tu vida sea mucho más intensa o por lo menos exprimirla al máximo. Aunque creo que es una historia triste y a la vez preciosa, en mi opinión le falta un puntito más de emoción para que ese mensaje cale hondo. Por todo esto, para mí, La vida de Chuck es un 6,5. Con todo el dolor de mi corazón me habría encantado ponerle un 7, pero no me he emocionado y aunque creo que tanto la estructura que tiene la película como los temas que trata son muy interesantes y está muy bien ejecutado, creo que le falta un punto de emoción. Y el hecho de que esta película siga intentando llegar a la carrera a los Oscar es un poquito complicado. Yo al menos lo veo difícil. Si acaso podría llegar a conseguir o a rascar una nominación como mejor guión adaptado, pero lo dudo. Teniendo en cuenta las cosas que hay sobre la mesa este año y las que quedan por venir, no descarto que algún trabajo de Stephen King esté presente en los Oscar,
pero La vida de Chuck creo que no tiene demasiadas papeletas. Sé que hay mucha gente que ya ha visto esta película, así que por favor, si ya la has visto, déjame tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios, porque es una cinta que lleva dando vueltas más de un año y puede que muchos de vosotros ya la hayáis visto porque se ha estrenado en vuestro país, así que lo dicho. Por un lado veo totalmente el trabajo de Mike Flanagan y me encanta, pero me da un poquito de pena que se haya quedado a mitad de camino y no haya puesto el dedo en la llaga para que nos emocionemos en el cine. Pero puede que sea simplemente una percepción personal y otros se emocionen muchísimo. Si es así, disfrutadlo. Ya sabéis, se estrena este viernes día 17 de octubre en cines. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.